7:59 de la noche de marzo del 2023, rogándole al Señor Jesús que nos ayude con la señal que está molestando la internet bastante. Y esperemos pues que podamos llevar esta enseñanza tranquilamente, que nos podamos escuchar, hablar, preguntar, interpelar, profundizar, aportar. Ya dije preguntar. No es una simple reunión para que me escuchen. Realmente es una reunión donde usted puede activar el micrófono y preguntar o decir no estoy de acuerdo, o decir yo tengo este pensamiento, esta creencia, a mí me enseñaron así y miramos a ver qué dice la Biblia, ¿ok? Bueno, sean todos bienvenidos una vez más a la Escuela de Formación Bíblica Integral, el Tabernáculo de David. Bienvenidos en esta hermosa noche. Mirad que nadie os engañe. Muchos vendrán en mi nombre diciendo, soy el Cristo, y engañarán a muchos. De lunes a viernes, 5 de la mañana, estudio del Antiguo Testamento y 8 de la noche, estudio del Nuevo Testamento. Video número 51 del Tabernáculo de David. Video número 21 de la cura para la depresión, el estrés, la ansiedad. Y video número 7, si no estoy mal, ¿sí? Déjenme mirar a ver aquí, ¿qué dice? Video número... ¿por qué no? ¿Qué pasó? Video número 7, sí, de la fórmula bíblica. ¿Cuál es la fórmula bíblica para obtener esa cura? Menos obras de la carne. Ya llevamos 7 videos de ese tema, del fruto del Espíritu Santo. 6 videos. 5 realmente, porque el pasado fue de la fe. Estamos estudiando la fe. Esa es la fórmula que se necesita. Menos obras de la carne, más fruto del Espíritu Santo, y todo va sobre la fe. Y ayer estudiamos, que fe no es creer. Si fuera creer, la Biblia dice en Santiago 2:19 que los demonios creen. El más creyente es el mismo diablo. ¿Qué es fe? Y ayer estábamos estudiando primero Romanos 10:17. Estábamos estudiando que la fe tiene que ver con la palabra. La fe es el oír la palabra de Dios. Si no está en la Biblia, no es fe. David, pero hay cosas que yo creo y espero de Dios. Eso se llama esperanza. Pero ayer leíamos que la fe es la certeza de los que se espera. O sea, no de lo que usted quiera esperar, sino lo que Dios ha dicho que vas a esperar. 2, ayer leíamos que para que sea fe, tiene que usted haber nacido de nuevo. Debe tener el Espíritu Santo. Primera de Juan 5:4. Y Gálatas capítulo 5, versículo 22. Porque la fe es fruto del Espíritu Santo. ¿Estamos claros hasta ahí? Los musulmanes no creen en el Espíritu Santo. Los testigos de Jehová no reciben el Espíritu Santo. Los católicos tienen una idea loca del Espíritu Santo. Entonces no es fe. Fe es que está en la palabra. Segundo, que ha nacido de nuevo la persona. Y tercero, 2 Corintios 4:18. Y hoy nos vamos a dedicar a ese versículo. 2 Corintios capítulo 4, versículo 18. ¿Quién lo puede leer, por favor? 2 Corintios 4, 18. ¿Qué dice? Busquémoslo, por favor. Anotemos todas estas cosas, ¿cierto?
¿Quién lo lee, por favor? Segunda de Corintios 4, versículo 18. Buenas, Yadira, Gladibet, Juliet. Juliet, ¿tienes la Biblia? ¿Estás con el lapicero? ¿Sí o no? Edelmira. Aquí está. ¿Qué dice? Aquí estoy yo. Segunda de Corintios 4, 18. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. ¿Qué dice Hebreos 11:1? Está relacionado con ese versículo. Usted cuando le pregunta a muchos ¿qué es la fe? Le van a citar Hebreos 11:1. ¿Qué dice Hebreos 11:1? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Hebreos 11:1. Sí, dale. Es pues la fe. Dale. Que es fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, en Corintios 4:18, 2 Corintios 4:18 dice por eso, no mirando las cosas que se ven. La fe está basada en cosas eternas, no temporales. Cuando usted dice, es que yo tengo fe de que Dios me va a dar un carro, eso no es fe. Eso es esperanza. Pero Dios me dijo que me va a dar un carro. ¿Y en qué parte de la Biblia dice eso? Usted tiene la esperanza de tener un carro. Pero ¿sabe qué dice la Biblia? La Biblia sí dice que si usted quiere tener una casa, un carro, algo así, trabaje y administre bien. Eso sí dice la Biblia. Yadira. Como, o sea, anteriormente nosotros leímos la Biblia o nos la hablaban de todas las enseñanzas de Jesús, de los enfermos que sanaron, Sí. de 7 sanados, ¿verdad? Sí, señora. Alguien puede decir entonces, o sea, la fe es si una persona recibe una sanidad, esa sanidad no va a ser eterna, porque en algún momento Esa sanidad no va a ser, esa sanidad pero va a ser eterna porque va a sanar el cuerpo para siempre. O sea, yo entiendo lo que quieres decir. Yo estoy entendiendo lo que quieres decir. Que una sanidad es aquí en el mundo y ya. A ver. Éxodo. Es que está entrando gente. Ojo lo que voy a decir. Por ejemplo, ¿dónde es que está? Déjenme buscar aquí este versículo. Vámonos para Éxodo capítulo 23. 23. Versículo 25 y 26. ¿Quién lo lee? Éxodo 23, versículo 25 y 26. ¿Quién lo lee, por favor? Rápidamente. Éxodo 23, del 25 y 26. Mas a Jehová vuestro Dios serviréis, y él bendecirá tu pan y tus aguas. Y yo quitaré toda enfermedad del medio de ti. No habrá mujer que aborte, ni estéril en tu tierra, y yo completaré el número de tus días. Bueno, la Biblia dice que cielo, tierra pasarán, mas las palabras de Dios no pasarán. Entonces, una persona, por ejemplo, voy a hablar en caso propio, que hubo un momento en el cual mis hijos iban a perder la vida por un problema de aborto. Entonces estaba sangrando, eran trillizos y alto riesgo el embarazo, y llegó un momento en que no. Un legrado porque está sangrando. ¿Sí? Estoy haciendo entender. Entonces uno se va a la palabra y ora. Y el Señor me dice a mí,
tú me sirves. Así que no habrá que. El texto está ahí. Y enseguida entró esa fe de creer que no iban a ser abortados. ¿Me hice entender? ¿Sí me hice entender? Está escrito en la palabra: no, tus hijos no van a ser abortados. No van a perder la vida. Pero Señor, está sangrando. No, créeme, no van a perder la vida. Eso es fe. Creerle a lo que dice la palabra. Bueno, cuando llegó al médico, realmente no era que estaba sangrando, es que se estaba aplicando una crema para, bueno, esas cosas de mujeres preñadas, embarazadas, ¿sí? Y esa crema pues resultaba botando unos coagulitos rojos, no era sangre. Y todo el embarazo de alto riesgo, nosotros estábamos convencidos de que no iba a abortar. ¿Me hice entender, Yadira? Eso es fe, porque estoy creyendo a la palabra. Y además va a ser eterno, porque mis hijos van a ser salvados y por la eternidad estarán con Jesucristo. ¿Usted tiene fe de que sus hijos van a ser salvados? Vámonos a otro ejemplo. Salmo 91. Vámonos para el Salmo 91. Entonces dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Usted habita bajo la sombra del Altísimo? ¿O usted de los que se sale de la sombra para irse a pachanguear un ratico y después más tarde vuelvo y me consagro? Entonces, Él es su esperanza, Él es su castillo, Él es su Dios en quien confía. ¿Verdad que sí? Sí, ¿verdad? Él te libra del lazo del cazador. Sí, Él me libra del lazo del cazador. ¿Y del COVID-19? ¿Cómo así? Claro, ahí dice de la peste destructora. ¿Tú tienes fe? Dígame cómo te portaste en la pandemia. ¿O era de esos supercristianos que tenían tanta fe que cerraron las iglesias para no contagiarse? ¿Qué dice el versículo 5? No temerás a terror nocturno ni saeta que vuele de día. ¿Y qué dice el versículo 6? Ni pestilencia, la peste del COVID-19. Hermano, había gente que uno ni le podía abrazar, dar la mano, porque, no. A mí deme solo el codo. Y esa parte donde dice Pablo que todos ustedes salúdense con un ósculo santo, o sea, un beso santo, un abrazo. No, hermanito, no, porque me va a contagiar y me voy a morir. ¿Cómo? Hubo cristianos que tuvieron tanta fe que salían a trabajar, que no les importaba reunirse, vamos a orar, vamos a leer. ¿Se acuerdan que nos llamaban a la escuela? Visíteme, hermano, visite que mi mamá está que se muere, que mi papá que... Vamos, camine. Y hasta si es necesario nos metemos allá en la UCI de COVID. A nosotros nos da miedo. ¿Miedo a qué? A morir. Mejor. No vamos con el Señor. Yadira, ¿me hice entender? Eso es fe. Creer en la palabra. Sí. Cuando en la palabra dice, si tuvieres fe como un granito de mostaza, le dirás a los montes, muévanse, y los montes se moverán. ¿De qué montes estaban hablando? Una pregunta. ¿Hoy se mueven las montañas o no? ¿Sí o no? Sí. Hoy se mueven las montañas con catapilas, pero se mueven. Sí. Ahora, el Señor, el espiritual, lleva las cosas espiritual. Hay montañas inmensas de problemas, de deudas, de enfermedades, de maldiciones, que si usted tiene fe como un grano de mostaza, esa montaña va a palmar. Se quita en el nombre de Jesús. Ese es el problema, que estamos creyendo en cosas que Dios no ha dicho.
Ay, yo tengo fe de que voy a ser mega millonario y voy a ser muy rico y voy a... ¿En qué parte de la Biblia dice eso? Ah, entonces Dios quiere que yo sea pobre. No, tampoco. Pablo dijo, en todo estoy enseñado a vivir en abundancia y a vivir en escasez. Así que si hay para un caviar, sancocho o para un arroz con huevo, en todos dos estoy alegre. La fe, 3 cosas. Depende de lo escrito en la Biblia. 2, de que hayan nacido de nuevo. Y 3, pensar en cosas que ayudan hacia la eternidad. Por ejemplo, que usted ore por su marido, que usted clame por sus hijos. Claro que fe, porque escrito está, cree en el Señor y serás salvo tú y tu casa. Señor, salva a mi familia. Una persona que con su fe clame por ser una mujer virtuosa. Sí, o sea, cámbieme, transfórmeme, sí, está en la palabra. Lo digo. ¿Qué? Esto está en la palabra. Dijo David en el Salmo 51, crea en mí, oh Dios, un corazón recto, un corazón limpio y un espíritu recto. Quítame esa grosería que tengo adentro. Él fue el primero en clamar en nacer de nuevo. Claro, todo eso es fe. Y vamos a ver un ejemplo muy claro de lo que es fe pensando en cosas eternas. Vámonos otra vez, a Hebreos capítulo 11. Vamos a leerlo con lupa, despacito. Hebreos capítulo 11. Fe es creer lo que Dios ha dicho, que en su palabra hay que obedecer. Ahí en Hebreos capítulo 11 anoten este texto. 1 de Samuel capítulo 15 versículo 22. Alguien que lo lea, por favor. Anoten ese texto en Hebreos 11. 1 de Samuel capítulo 15 versículo 22. ¿Quién lo lee, por favor? Primer libro de Samuel capítulo 15, dale. Primer libro de Samuel 15, 22. Y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, que el prestar atención que la grosura de los carneros. Y el 23 también, por favor. Porque como pecado de adivinación es la revelación. No. Como ídolos. Gladys, léalo bien, que acabas de cambiar toda la doctrina. Voy. Porque como pecado de adivinación es la rebelión. Ajá. Y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Obedecer. Cuarto, primero es por la palabra, Romanos 10:17. Segundo, por haber nacido de nuevo, Primera de Juan capítulo 5:4, porque es fruto del Espíritu Santo, Gálatas 5:22. Tercero, porque es basado en algo que sirve para la eternidad, Segunda de Corintios 4:18. Y ahora cuarto, Primero de Samuel capítulo 15 versículo 2 al 23, obediencia. Vamos a ver qué dice la Biblia hacer. Mire, si no es eso, no es fe. Si no tiene los 4 ingredientes, no me venga aquí con cuentos de qué fe. Es que Alá dice que si yo mato con una bomba a los judíos, a los cristianos, entonces Alá me recibe en el cielo con riquezas y 72 vírgenes. Imagínense. Y los musulmanes
en Palestina educan a sus hijos para que se inmolen. En Palestina las mujeres tienen hijos, 5, 4, 3, para que ellos se maten, se suiciden en nombre de Alá. Si no me lo cree, hay videos ahí en internet que muestran que eso es cierto. Eso no es fe. Eso no es fe. Dios no ha hablado así. Y Dios no es Alá. Bueno. Vamos a leer Hebreos 11 despacito. Lo voy a leer yo. Voy a pedir el favor, búsquenlo. Hebreos capítulo 11. Y vamos a comenzar ahora sí, entendiendo bien lo que es la fe. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, porque como Dios lo dijo, y es la convicción de lo que no se ve, porque no está hecho en cosas terrenales. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. ¿Cómo así? Los antiguos, ¿cuáles? Vamos a ver. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Présteme atención en este versículo. Cuando usted va a hablar con ateos, los ateos le van a exigir a usted que a través del método científico demuestre la creación, por ejemplo. Y ellos le van a decir que la creación no existe porque lo que hubo fue un Big Bang y que después, por selección natural, todos los seres que aparecieron en la Tierra fueron evolucionando. Ahí hay un problema. Y es el problema de los cristianos de debatir con los ateos. ¿Cuál es el problema? Que nosotros creemos, versículo 3, por la fe, que el universo fue hecho, ¿por qué? Por la palabra de Dios. No fue hecho por la evolución ni el Big Bang. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Jehová se movía sobre las aguas, y las tinieblas, ¿y qué? Sí, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y dijo Dios, ¿qué? Sea la luz. Y el segundo día, ¿qué dijo Dios? Separe las aguas de las aguas. Tercer día, ¿qué dijo Dios? Separen las aguas que están debajo de las aguas y haya tierra. Cuarto día, ¿qué dijo Dios? Sea el sol, la luna y las estrellas. Quinto día, ¿qué dijo Dios? Las aguas del, ¿cómo se llama? Aves y peces. Las aves vienen del agua, no de la tierra. Por eso las aves pueden quedar allá arriba y la tierra no las atrae. No, a ellas la ley de la gravedad no les afecta. Sexto día, la tierra produzca seres vivientes. Hizo Dios al hombre y a la mujer. No fue evolución. Y los cristianos se enfrascan con los ateos a hablar de la evolución y de la creación deje de pelear. No, busque otro tema con ellos si quiere, pero no busque ese tema, porque el cristiano cree que el mundo fue hecho por la palabra de Dios. Y anoten en ese versículo, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Anótenle microscopio. ¿Por qué? Porque el autor de Hebreos, en el año aproximadamente antes del año 100 de Jesús, no había microscopios. Eso no existía. Vamos a buscar algo aquí. Vamos a buscar aquí microscopio. El microscopio apareció ¿cuándo? A ver, vamos a ver algo aquí. Del griego pequeño, mirar pequeño, una herramienta que permite observar objetos que son demasiado pequeños para ser observados a simple vista. ¿Qué dice el versículo? De modo que lo que fue hecho de lo que no se veía. Y ese versículo los científicos se dieron cuenta que era verdad,
cuando apareció el microscopio. ¿Por qué? Porque antes del microscopio la gente no sabía que había un mundo grandísimo, más grande que el que vemos, que hoy le llaman el mundo cuántico. ¿Han escuchado hablar de eso? De la ciencia cuántica, que ahorita la gente está impactada y la gente está estudiando más el mundo cuántico, que cuando usted hable de cuántico está hablando de medidas extremadamente pequeñas que no se pueden ver con el ojo, que toca mirarlas a través de, mejor dicho, ¿cuántos de ustedes recuerdan que en nuestra infancia nos enseñaron que la unidad más pequeña del cuerpo humano era cuál? ¿Quién me lo dice? ¿Cuál era la unidad más pequeña? Átomo. No, del cuerpo. El átomo. Átomo, no. Del cuerpo. La célula. La célula. Pues déjeme decirle que los científicos, micrófono Yadira, espera, ya. Déjeme decirle que los científicos hicieron un microscopio más potente que el que dijo ese y descubrieron que ya no es la célula. Y los científicos descubrieron que hay una partícula, esa sí no se puede dividir, tiene 3 factores, les llaman la partícula de Dios. Busque el video La partícula de Dios en la ciencia y eso no lo quieren enseñar en los colegios. Y ahora están absortos en el mundo cuántico. Y hay algo para los que entendidos, que el problema del mundo cuántico, ¿sabe cuál es? Que son unos pocos los que nos están diciendo que es el mundo cuántico y nos están mintiendo. ¿Me están oyendo? Dígame. ¿Qué dijiste? No se escuchó, repita que no se escuchó nada. Que hay gente que nos está empezando a enseñar el mundo cuántico. Por ejemplo, de eso, ¿me escuchan o no? ¿Me oyen? ¿Sí? No se escucha. Es que está molestando la internet, está molestando mucho. ¿Me oyen? Oiga, pero qué cosa que cuando usted va a decir eso se corta y el resto se escucha bien. Sí, Exacto. Para que apenas a mencionar ese temita, sí, ya sé. El metaverso de Mark Zuckerberg, el Bitcoin, todas esas cosas que ya no son materiales, sino que van a pasar a ser de un mundo que usted y yo no conocemos ni manejamos, lo van a utilizar para engañar al mundo entero. Y ya está predicho que en 30 años las religiones se van a acabar porque el mundo va a creer lo que la internet, el GPT-3, ¿lo han leído? ¿Vieron los videos que les envié del GPT-3? Lo que ellos digan, esa es la verdad. Están descubriendo mundos que no sabemos, que no podemos ver. Mundos espirituales. Y ahí dice la Biblia, creemos que fue hecho por la palabra de Dios y de las cosas que no se ven. Ahora comienza la fe de ¿quién? De Abel. Por la fe que Abel tenía, ofreció a Dios un sacrificio excelente, tan excelente que le ganó al sacrificio de Caín. ¿Por qué? Por la fe. ¿Cómo así por la fe? A ver, ¿cuál fue el problema del sacrificio de Caín? ¿Por qué Dios no vio con buenos ojos al sacrificio de Caín? Vamos a buscarlo, para que vean que es verdad lo que les vengo enseñando. Vámonos a Génesis, capítulo 4. Alguien que lo lea, por favor. Génesis, capítulo 4, versículo 3. ¿Qué dice? Amén. 4:3 de Génesis. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más corto de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda.
¿Sigo? Pero no miró. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. A ver, Caín trae de la tierra la papaya, la yuca, la papa. ¿A cuánto le gustaría un mercadito de esos? A muchos. En cambio, Abel trae de lo más gordo de las ovejas. ¿Por qué? Porque aquí en Hebreos 11 dice que por la fe de Abel es mejor el sacrificio de Abel que el de Caín. ¿Por qué Dios ve con agrado el de Abel y no ve con agrado el de Caín? ¿Quién me lo dice? Por la sangre. ¿Cómo así? Por la intención que llevaban cada uno con el regalo. ¿Por la intención? No. Por la intención no era. La intención de Caín es buena. Dígame. Por uno, de a uno. Levanten la mano de a uno. Levanten la mano primero. Quite el micrófono y levante la mano. Lisette. Pues yo pienso que sus padres, Adán y Eva, tuvieron que haberles enseñado desde un principio lo que era el presentar de pronto ese holocausto a Dios. Ajá, ¿y qué les enseñó? Pues tenía que ser que tenía que ser un animal, en este caso un cordero. Ajá. Pero ya no sé por qué motivo él decidiría pues presentar de los frutos de la tierra lo que había cultivado. Bueno, les voy a mostrar algo. Multiplicaré, tan. Dígame, madre. Yo creo que, aparte de que ellos tuvieran más conocimiento sobre eso o algo, de todas maneras ellos tienen el derecho de decir, a mí a eso no me gusta y esto sí me gusta. Sí, pero es que por eso, Dios ya había dicho cómo era. Conoce la intención de los corazones y la ofrenda de Abel subió como olor fragante para Dios, digo yo, porque el corazón de Abel no era, una ofrenda viva, un sacrificio vivo al Señor. No. Para la de Caín, como Caín tenía que no. Ya Dios había matado un animal para... Váyanse a Génesis capítulo 3, versículo 21. ¿Qué dice Génesis 3, 21? Entonces Jehová Dios hizo caer un sueño profundo. 21, 3, 21, 21, 3, 21. 3, 21. Estaba leyendo el 2. Qué pena. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Y díganme ustedes, ¿qué era lo que se habían puesto ellos? ¿Dónde está ese versículo? Versículo 7. ¿Qué dice el versículo 7? Hojas. Versículo 7, léalo por favor. hojas de higuera. ¿Qué dice el versículo 7? Léalo. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Entonces Dios les dijo, un momentico, ¿quién les dijo a ustedes que hojas de delantales? No. Y Dios cogió un animal y lo mató porque hizo túnicas de pieles. Entonces, si usted le va a ofrecer algo a Dios, tiene que ser como Dios dijo, no lo que usted quiere. Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5. ¿Qué dice? Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Vayan relacionando todos estos versículos. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5. ¿Quién lo lee, por favor? Amén.
Primera de Pedro 2:5 dice: vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Los sacrificios que usted haga y presente tienen que ser ¿qué? Tienen que ser aceptables. O sea, los sacrificios nuestros no son como a nosotros se nos viene. Imagínese que ahora el ayuno, hay gente que ayuna celular. ¿Usted puede creer eso? Voy a ayunar hoy celular. ¿Cómo así? No voy a tocar el celular hoy. ¿Quién le dijo a usted que eso es ayuno? ¿De dónde lo inventaron? En cambio, dígales, los espero el lunes festivo, que viene el ayuno el 20 de marzo. ¡Ay, no! No, ese ayuno no me gusta. Yo quiero hacer un ayuno que yo quiero. ¿Cuál? El de los sábados de 9 a 12. Siga creyendo que esa aguantadera de hambre es ayuno. 9 a 12. También, te burlas ahí. ¿Cómo? De 9 a 12 eso no es el día anterior hasta las 12. No, mi amor. Desde las 12 de la noche hasta las 12 del día. De 9 a... Hay iglesias que lo hacen de 9 a 12. Sí, es de 9 a 12. Porque ahora, dicen, vamos a hacer ayuno. Empieza... Espera. A las 9 se reúnen, pero el ayuno comienza desde las 12 del día anterior. Se reúnen a las 9 hasta las 12. No, reunión, pero no sí se comienza desde no el día anterior. es cierto. Ese es el invento que le dieron a ustedes y les voy a decir el por qué. Porque si eso fuera cierto, Marle, si eso fuera cierto, todos nos... Yadira, déjenme hablar. Si eso fuera cierto, todos nosotros ayunaríamos de 12 de la noche a 6 de la mañana todos los días. Eso no es ayuno porque usted se la pase durmiendo. Ayuno es cuando usted lee la Biblia y ora. Ya un momentico, Juliet. Desde las 12 de la noche hasta las 12 del día siguiente. Ningún. Dormir no cuenta como ayuno. Usted a las 12 está durmiendo. No, por eso, porque uno a las 12 está durmiendo y uno lo coge. No, eso no. Mañana y de ahí hasta las 12. Nada, ya, nada, Juliet, porque entonces todos nosotros ayunaríamos todos los días de 12 a 6 de la mañana. Que a las 6 de ayuno. Ay, David sí ayuna 365 días al año de 12 a 6. Mentira. David, es que no me has entendido. Es que supuestamente el ayuno empieza desde que empieza el día, o sea, desde las 12 de la noche hasta las 12 del mediodía del día siguiente. No, eso no es cierto. Oye, escúchame. Hoy en la noche, por decir, a las 12 de la noche, ya que ya empieza el día 17, entonces yo me termino mi ayuno el 17 a mediodía. Eso que tú estás diciendo no es bíblico. Nadie hizo ayuno de un día. Marta Zafra levantó la mano. Ese ayuno que a mí me parece que ese ayuno que programa. Espera un momentico, Yadira, si vas a hablar, levanta la mano, por favor. Diga, Marta, ¿qué quieres decir, madre? Ese ayuno que proclaman así tiene más relación con la idea de sacrificio que con apartar tiempo para estar con el Señor. Mire, qué fe lo que la Biblia dice. Y en ninguna parte de la Biblia dice, acuéstese a dormir para que comience a ayunar. No, eso no existe. Ah, no, qué belleza. Entonces, como a las 6 de la noche. Y de ayuno a las 6 de la mañana. Ayuné 12 horas todos los días. No, eso no es ayuno. Ayuno es un espacio que usted abre para estar a solas con Dios, leer la palabra, orar. ¿Me hago entender? Madre, levantó la mano. Levántese a las 12. Entonces levantes a las 12 de la noche y empiece a orar. Ah, sí. Hasta las 12 del día. Mi amor, les queda grande, ¿no es que es de 9 de la mañana a 12 del mediodía? Y muchos creen que eso es ayuno. No. El ayuno bíblico mínimo, el de Esther de 3 días. Póngale por ahí. El de Jesús, 40 días y 40 noches.
Pero ese no era el tema. ¿El tema cuál es? ¿Estamos haciendo lo que Dios dice o estamos presentando ofrendas a Dios que no son como Él dice? Por eso Hebreos nos dice, la ofrenda de Abel sí es conforme a la fe. Conforme a la fe, dice, la ofrenda de Abel es mucho mejor. ¿Por qué? Porque cumple el requisito de Dios. El que dijo cómo se sacrificaba fue el mismo Dios que le dijo a Adán y Eva, no, dejen de ponerse delantales de maticas. Es una túnica de piel. Yadira, levantaste la mano. Entiendo así, la ofrenda de Abel es conforme a la fe porque es conforme a lo que dice la palabra. Porque fue conforme al sacrificio que ya Dios había hecho para cubrir la desnudez de Adán y Eva. El primero en hacer una ofrenda fue el mismo Dios. El primero en hacer un sacrificio, fue el mismo Dios para cubrir el pecado, la desnudez de Adán y Eva. Entonces Caín, ¿por qué va a ofrecer cosas que Dios no ha dicho? Y como decía Lisset, tiene que ser algo vivo, que derrame sangre, no frutas, ni papa, ni yuca. Por eso es que estamos hablando, la fe es que lo que Dios ha dicho que tiene que ser. Y óigame, ayuno no es de 12 de la noche a 12 del mediodía. Eso no es ayuno. Ayuno es que usted se dedica a leer la palabra, a orar y no come. No come. Si ayuno fuera eso, entonces todos ayunamos de 12 a 4 de la mañana, a 6 que volvemos a desayunar. Imagínate yo ayunando todos los días de 7 a 12, porque ya después de las 7 no como. Bueno, los fines de semana sí. Pero entonces imagínense, yo entro a las 7 de la noche con ustedes, termino a las 9 y de una vez a dormir. Y al otro día me levanto a las 3 de la mañana, 4, 5, a las 6 termino con ustedes de orar y vuelvo a desayunar. Ay no, que ayuno tan bueno de 12 horas. No, eso no es ayuno. Eso es un invento del ser humano. Venga este lunes festivo, comenzamos a ayunar a las 4 y terminamos a las 6. Hay más de uno que le dice, ayuno de la congregación, ¿desde qué hora? Desde las 7. Ay, me pego un desayunito a las 6 de la mañana. ¿Cómo es desde las 7? ¿Me hago entender? Hagámoslo como Dios dice. Sigamos. ¿Qué más dice? Versículo 4. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando testimonio Dios de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Aún la ofrenda de Abel, de haber sacrificado un animalito, habla por ella. ¿Por qué? Porque el cordero que quita el pecado del mundo es Jesucristo. Y hasta el día de hoy ese sacrificio sigue vigente. Sigamos. Versículo 5. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado Dios, porque lo traspuso Dios, y antes de que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Entonces, ¿por qué Abel se fue? ¿Alguien recuerda? ¿Por qué Enoc se fue? Vámonos para Génesis capítulo 5. Vamos a leer sobre Enoc. Génesis capítulo 5, versículo... ¿Dónde está? Mahaleel, aquí. 21. Versículo 21. Dale, ¿qué dice Génesis 5, 21? Vivió Enoc 75 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios. Después engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y
fueron todos los días de los 375 años. 60. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. ¿Qué era lo que hacía Enoc todos los días? Esa palabra de caminó Enoc con Dios es la misma palabra del Padre al Hijo que lo va llevando de la manito. Y entonces estamos hablando en Hebreos capítulo 11, ¿qué es la fe? Primero, conforme a la palabra, Enoc escuchaba la palabra todos los días de su papá. No podemos decir nacido de nuevo porque ese es un concepto del Nuevo Testamento. Él hablaba cosas eternas, el Señor se lo llevó a la eternidad. Enoc obedecía. ¿Se dan cuenta que cumple los 4 requisitos para que sea fe? Bueno, 3, pero no puedo hablar de él, de nacer de nuevo, que ya es un pacto nuevo del Nuevo Testamento. Sigamos, ¿qué dice? Póngale cuidado, qué pena, ya. Versículo 6 de Hebreos 11. ¿Dónde anda Gladived y Alejandro? Dice Aquí estamos. Luzdari, Leyendo con... Luzdari. Bueno. Entonces dice Hebreos 11:6. Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Qué significa eso? Sin que Dios lo diga, sin que usted nazca de nuevo, sin hablar de cosas eternas, sino solo terrenales, sin obediencia, usted no puede agradar a Dios. Y hay gente que dice, no, yo tengo fe, aquí está el escapulario, Virgen María, Madre de Dios, ruega por nosotros. Que eso no está en la Biblia. Ningún apóstol le oró a la Virgen María. Eso no existe, eso no es fe. Eso se llama religiosidad. Religiosidad. Que murió con Cristo en la cruz. ¿Cómo? Espérate. ¿Qué dijiste? Perdóname, no te escuché bien. El ladrón que murió con Cristo, que fue crucificado al lado de Jesús. ¿Qué pasó? O sea, le decimos una persona que cumple los 4 puntos, que, o sea, lo que acabo de decir ahora. Ajá. O sea, eso es fe, ¿verdad? Fe, sí, fe. Entonces, entonces el ladrón murió con Cristo al lado de la... ¿Qué pasó? Luego, entonces, ¿por qué fue salvo? Es que me estaba hablando de salvación, no de fe. El que decidió que el ladrón fuera salvo fue el mismo Jesús. ¿Yo qué me voy a poner a pelear ahí? Si Jesús le dijo, esta noche está conmigo, este mismo día está conmigo en el paraíso, yo no puedo decir nada. Pero una pregunta, ¿el ladrón le creyó a Jesús? No le dijo al otro, hey, ustedes, Sí. nosotros estamos aquí colgados, pero porque nosotros somos unas bellezas. En cambio, él no. Ese tipo ha sido correcto. Cállese la boca. Entonces, en ese ejemplo no te puedo contestar, Yadira, búscame otro ejemplo. Pero en ese ejemplo, el que dijo fue Dios. Sálvenlo. Punto. ¿Me hago entender? Madre, levantaste la mano. Yadi, baja la mano, por favor. Sí, es un reconocimiento de que Jesucristo no era un hombre común y corriente. Es una confesión de pecado, una conversión de pecado de que dice, nosotros merecemos estar aquí por lo que hemos hecho. Sí. Pero este hombre ha sido un hombre excepcional y no ha hecho nada. O sea, él le creía a Jesucristo por lo que decía, lo que había predicado, lo había conocido y le creía. Sí. Y el Señor le dice, para él es eso bueno, suficiente. Y le dice, bueno, pues está. Bueno, lo que sucede es que hay unos conceptos. Una cosa es fe. Oído, mire, anoten eso por ahí y pónganlo grande. La fe da como resultado la justificación.
Y la gracia da como resultado la salvación. Yadira, ¿estás ahí? El ladrón fue salvo por gracia. El problema es que aquí estamos hablando de fe hasta ahora. Estamos hablando de justificación, que ese es el otro tema que vamos a seguir, solo que no lo he tocado todavía, porque necesito que aprendamos primero qué fe. Mire el mismo Hebreos 11. Bueno, ahora, hermano, ahora viéndolo así lo que usted dijo del ladrón, se podría decir de que él fue justificado por la sangre de Cristo. No, él reconoce que la sangre de Cristo. Mire, no, él no reconoció que la sangre de Cristo nada, no. Además, ese es el... Espera. Al de al lado le dijo, este hombre es inocente, hermano, nosotros sí merecemos estar aquí por... Sí, pero es que me metiste el concepto del nuevo pacto y Jesús hasta ahora va a acabar con el pacto antiguo, el nuevo pacto no ha llegado. El ladrón muere según el pacto antiguo y el ladrón se justifica, o digámoslo así, se justifica porque él sabe que el que tiene al lado sí es un justo, pero ahí aquí hay un problema. Al que se le dio por salvarlo fue Jesucristo. Y si Jesús dice que se lo va a llevar, ¿yo qué me voy a poner a pelear? Pero Jesús, Él no cumplió los 10 mandamientos, Él no se circuncidó. Mire, Señor, no pertenece al pueblo. No, yo no puedo decir nada. El Señor se lo quiso llevar. Bueno, eso es lo que quiero, o sea, yo entiendo todo lo que usted está explicando, diciendo todo lo de la fe y eso ahora. Hay más o menos, pues vamos. Pero estamos aquí para aprender. Sí. ¿Por qué? Porque necesito explicar también la palabra. Y va a haber, hay mucha gente, ¿verdad?, a la que le vamos a hablar la doctrina de Cristo, de esto de la fe. Sí. Y he visto personas que dicen, por ejemplo, que un hijo se le murió, un familiar o algo, que no era Cristo, o sea, cristiano, sí, pero creía en Cristo todo el mundo. Y dicen, no, yo tengo fe de que esa persona es salva. Entonces uno le dice a esa persona, si no murió en Cristo, ¿verdad? Sí. No es salvo. Si no nació de nuevo, Entonces, no es salvo. No nació de nuevo, no es salvo. Entonces, y esa persona le decimos eso y dice, pero si Jesucristo salvó al ladrón porque él quiso. Sí. De que podrá salvar entonces a esta persona si él quiere, aunque esta persona, o sea, no sé si me voy a entender. Sí te das a entender y la respuesta es muy sencilla. El ladrón murió en el pacto antiguo, no en el nuevo pacto. Y estamos en el nuevo pacto, no en el antiguo. ¡Ay! Ezequiel 18. Váyase para Ezequiel 18. Váyanse para Ezequiel. Ya te contestamos, tenla ahí. Mire, ya, aquí está la respuesta. Ezequiel 18. Ezequiel capítulo 18. Póngale cuidado. Despacio porque las hojas de mi Biblia son delicadas. Versículo 20 y 21. ¿Qué dice? Ezequiel 18, 20 y 21. Ezequiel 18, 20 y 21. El alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Mas el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo, y guardare, qué pena que me puesto a leer, todas, ¿qué pasó? Y guardare todos mis estatutos, e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá, no morirá. ¿Qué pasa, madre? ¿Las gafas o la Biblia muy pequeñita? Sí, la Biblia muy pequeñita. Bueno. Ojo, versículo 21.
Mas el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo y guardare mis estatutos y hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá, no morirá. Todas las transgresiones que cometió no le serán recordadas, en su justicia que hizo vivirá. Quiero yo la muerte del impío, dice Jehová el Señor. No vivirá si se apartare de sus caminos. Mas si el justo, una persona justa, se aparta de su justicia y comete maldad, e hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, vivirá él. Ninguna de las justicias que hizo le serán tenidas en cuenta. Por su rebelión con que prevaricó y por el pecado que cometió, por ello morirá. ¿Ustedes van a decir ahora que no es recto el camino del Señor? Oigan esto que les voy a decir, Israel. No es recto mi camino. No son vuestros caminos torcidos. Apartándose el justo de su justicia y haciendo iniquidad, él va a morir por eso. Por la iniquidad que hizo, morirá. Y apartándose el impío como el ladrón en la cruz de su impiedad que hizo, y haciendo según el derecho y la justicia, hará vivir su alma. El ladrón, al reconocer que Jesús es un hombre justo, recibe justicia. Porque miró y se apartó de todas sus transgresiones que había cometido, de cierto vivirá, no morirá. Entonces la respuesta es Ezequiel 18. El ladrón reconoció la grandeza del Señor. Alguien que me ayude a buscar dónde está el texto de los dos ladrones. Vamos a leerlo. Está interesante esa pregunta. ¿Dónde está el texto? Los dos ladrones. Vamos a buscar aquí. Ahí cerca de la cruz. Eso está en Mateo capítulo 15, versículo 27. Julie, ¿qué quieres decir? Mateo capítulo 15, versículo 27. Juliet. No entiendo una cosa. Dígame. Si supuestamente el ladrón se arrepintió y Jesús le dijo que él estará con él en el paraíso, o sea, que Jesús estaba en el pacto antiguo, no en el nuevo. Es lo que me está dando a entender. Ya un momentico, qué pena. Marcos, no era Mateo, me equivoqué. Marcos capítulo 15. Ahora sí. ¿Qué me estás diciendo? ¿Cómo? Yo te estoy entendiendo aquí que Jesús, o sea, que Jesús siempre se ha manejado en el pacto antiguo, no en el nuevo. Porque si estabas diciendo de que el ladrón crucificado le pide perdón, él se arrepiente de corazón, y Jesús llega y le dice que te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Ajá. Y lo que entendí, según él, está así porque estaba en el pacto antiguo, o sea, no entiendo. A ver. ¿Jesús estaba en el pacto antiguo o en el nuevo pacto? Jesús, madre, ¿qué quieres decir? Que tú no dijiste que Jesús está en el pacto antiguo, sino que el ladrón murió en el pacto antiguo. Bueno, pero sí debo decir que Jesús está en el pacto antiguo. ¿Por qué? Escucha, Juliet. El nuevo pacto, para que exista según Hebreos, debe morir el testamentador y derramar su sangre para que el pacto antiguo se acabe. Los pactos no se acaban sin la muerte de uno de los dos que pactan. Entonces, mientras Jesús no muere en la cruz del Calvario, estamos en la ley, pacto antiguo. Cuando usted lea a Jesús, que hizo milagros, que esto y lo otro, es el pacto antiguo. ¿Vamos hasta ahí bien, Julie? Yadira, levantaste la mano. ¿Qué quieres decir? No entiendo. Cuando Jesús muere, que se rompe el velo. Ese es el pacto antiguo. Ahí viene el pacto nuevo. Juliet, óyeme. Lo que pasa es que, a ver. Hay personas que leen Mateo, Marco, Lucas y Juan y están en el Nuevo Testamento. Pero Mateo, Marco y Lucas y Juan comienzan en el antiguo pacto. No deberían estar en el nuevo, estar en toda la mitad. Porque el nuevo pacto es en la sangre derramada por Jesús en la cruz del Calvario. Entonces, en el nuevo pacto, para tú ser salvo, ¿qué debes tener? El Espíritu Santo.
Y el ladrón en la cruz no recibe el Espíritu Santo porque él vive en el pacto antiguo. Los apóstoles son salvos porque reciben el Espíritu Santo. Toda la iglesia es salva. ¿Por qué? Porque la iglesia, el cristiano, es templo del Espíritu Santo. Si tú no tienes el Espíritu Santo en tu corazón, no eres salvo. Ese es el nuevo pacto. En el Antiguo Testamento no existía eso, que el Espíritu Santo viviera dentro de la persona. Eso no estaba. Si venía el Espíritu Santo, tomaba a Sansón, por ejemplo, o a quien fuera y hacía milagros, pero se iba. No habitaba. El ladrón no habita el Espíritu Santo en él. El ladrón, cuando muere, todavía muere en el antiguo pacto. Juliet, ¿me hice entender? La verdad, no. No, ¿por qué no? Yo sé que puede haber varios que no hayan comprendido eso. A ver. O sea, no comprendo, no comprendo. ¿Qué no comprendes? Jesús prácticamente, él muere en el pacto antiguo. Y después de su muerte es que ya resucitado, es que está en el nuevo pacto. Eso es lo que yo entiendo. Es que Jesús... Después de la muerte es la gracia, o sea que el ladrón no murió en la gracia. Él no muere en la gracia, o sea muere en la ley. O sea que él no pudo ir a estar sentado a la diestra de Jesús. Sí, ¿por qué no? Si Jesús le dijo, pues se fue para allá, yo no sé. Es que nos estamos metiendo en un camino. ¿Dónde está ahorita el ladrón que murió en la cruz? El ladrón está al lado de Dios, porque, mire, lo revelado es para nosotros y lo secreto para Dios. Entonces, el ladrón se salvó porque Jesús lo dijo, pero no se salvó por vivir en la gracia. Por eso leímos Ezequiel: el injusto, si se aparta de su injusticia, se salva, y el justo, si se aparta de la justicia, se condena. Y en este caso el ladrón, que es injusto, se apartó. Vamos a mirar un momentico Lucas, vamos a leer Lucas. Boleto en primera clase. Sí. Marcos. Marcos 25-27. Crucificaron también con él a dos ladrones, uno a su derecha, otro a su izquierda. Y se cumplió la escritura que dice: fue contado con los inicuos. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: bah, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciéndote en la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciendo, se decían unos a otros con los escribas: a otros salvó, sí, y este no pudo. Bueno, ¿dónde están? Que le dice a algunas mujeres, ¿dónde está el relato? ¿Marcos qué? No, no es Marcos. ¿Dónde está el relato? Alguien que me ayude. ¿Dónde está el relato? Voy a buscarlo aquí en mi Biblia, un momentico, porque esto de leer internet. Marcos capítulo ¿qué? 15. Marcos 15. Versículo 20 algo. Bueno, ¿y por qué? Marcos 15, 27. ¿27? No, sí, pero no está el relato. Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Espere, busco aquí. Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Eso está exactamente en Lucas 23. Vamos a leer. Sí, porque según la Biblia, y ahí empieza el sermón que da Jesús de las 7 palabras. ¿Y por qué no me dijo eso ahorita? Mira, llevamos media hora perdiendo el tiempo aquí. Yo pensé que estaba ahí. Lucas 23, 43. Vamos a leer. Tomémonos el tiempo de aprender. No nos afanemos. Lucas 23, 43. ¿Qué dice? Dice aquí. A ver. Versículo 40 y antes.
Versículo 39, 23, 39. Y uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba. O sea, uno de los ladrones le decía, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo. Oh, ya le está hablando de Cristo, interesante. Sálvate a ti mismo. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas este ningún mal hizo. Y dijo Jesús, acuérdate de mí cuando... es que se nos olvidó eso. Que el tipo le dice a Jesús, oye, acuérdate de mí cuando estás en tu ¿qué? En tu reino. ¿Qué significa? Te aseguro que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso, le responde Jesús. No, pero ¿qué significa cuando le... Espere. ¿Qué significa cuando le dice, acuérdate de mí cuando estés en tu reino? Eso tiene una palabra exacta. ¿Se llama cómo? Porque él sabía que él era el Mesías. Esa es la respuesta. Él sabía que él era el Cristo. Y es que le reconoce como Dios. Porque le dice al otro, no tienes miedo siendo el Dios, estando en la misma condición de... Uy, venga usted. Pare, tengo que buscar. No, espere un momentico, porque usted acaba de decir algo que nunca me había dado cuenta, ¿sí? Le respondió y le reprendió diciendo, ¿no temes tú a Dios estando en la misma condenación? Bueno, no sé si es la misma condenación de Dios. Ahí hay un juego ambiguo de palabras. Pues hay condenado a Dios. No. Porque Jesucristo era Dios. Sí, no sí. el pueblo judío. Sí, pero... Sí, porque es que mira, el otro preso que estaba ahí se estaba burlando de él. Pero espere. Porque decía que él no era... Espere. No, es que también puede ser ambiguo, porque alguien me respondería a mí, me va a responder, es que él le está diciendo que si usted no teme a Dios cuando usted anda mismo, el problema es de este. No está diciendo que él sea Dios. Tocaría mirar y analizarlo. Pero hay algo importante. ¿Qué es lo importante? Perdón, ¿qué cita? ¿Cuál es la cita, Marcos? ¿Qué? Lucas 23, 40. Mire, hay algo importante, que el ladrón reconoció a Jesús como el Cristo. Recuerden que a la Biblia no le interesa que tú reconozcas a Jesús como Dios. No es importante. Él es Dios, pero eso no afecta a la salvación. Pero que tú no reconozcas a Jesús como el Cristo, sí afecta a la salvación. Eso hay que entenderlo. Entonces aquí miramos que eso es fe. Bueno, ¿y por qué dimos a esta tarea? ¿Por qué nos metimos con el ladrón si estábamos hablando de Abel y estábamos hablando de Enoc? La fe, que él tenía fe. Y estamos hablando de justicia, de agradar a Dios. Sí, pero no me... El tema va bien. Sí. De que si una persona tenía fe de que se iba a salvar, aún no siendo cristiano, como se salvó el ladrón. Esa era la pregunta. Yadira introdujo la pregunta que estamos diciendo, tienes que tener el Espíritu Santo. Ese es el nuevo pacto. El ladrón muere en el pacto antiguo, no en el nuevo pacto. Y eso, ya son las 9:07 de la noche, vea. Vámonos a dormir, que mañana tenemos que levantarnos. Mañana seguimos. Madre, ¿quieres decir algo? No. Bueno. Présteme atención. ¿Me están escuchando? Sí, ahora. Siempre. Sí, bueno. Este tema de la fe, repito, el tema de la fe es muy tergiversado. Lo han cambiado. Y el tema de la fe es difícil, como decía ayer, porque la palabra fe solo aparece 3 veces en el Antiguo Testamento, no aparece más. Entonces, para entender la fe nos toca leer todo con lupa. Pero oído, no se nos puede olvidar el pacto antiguo al pacto nuevo. ¿Cuándo comienza el pacto antiguo? En el monte del Sinaí.
Dios le da el nuevo pacto a Moisés y le da la ley. Le dice, mire, dígale a ellos que este es el nuevo pacto. ¿Cuál? La ley. Que vivan haciendo la ley y van a salvarse. Pero, dice Jeremías capítulo 31, versículo 31, búsquenlo por favor, para entender el nuevo pacto, porque si no, no somos cristianos, ¿sí? Jeremías 31, 31 dice, he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día en que los tomé de su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Daré mi ley en su mente, la escribiré en su corazón. Eso significa, les voy a poner el Espíritu Santo. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán. Ese es el trabajo del Espíritu Santo, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. El nuevo pacto es que la ley se acabó y ahora comenzamos una etapa nueva, la gracia. Pero ya nos metimos en la gracia y la salvación cuando hasta ahora estamos en el kinder, que es justificación y fe y justificación. No se me pasen todavía la salvación, ¿oyeron? Bueno, fe, 1, que esté en la Biblia. 2, que hayan nacido de nuevo porque es fruto del Espíritu Santo. 3, cosas que duren, no pasajeras. Y 4, ¿cuál es el cuarto? Vean, se me olvidó. Cuarto, está ligado a la obediencia. Si usted dice que tiene fe, pero usted no obedece a Dios, usted no tiene fe. Eso es mentira. ¿Ok? Bueno, 9 y 11. Vámonos a descansar. Nos vemos mañana.